Muy buenas noches. Vamos a darle inicio al tercer encuentro sincrónico. Esta asignatura corresponde a Fundamentos de Contabilidad, el grupo 2210 P04, los grupos 1, 2, 3 y 4. En el día de hoy vamos entonces a mirar qué se tiene para esta semana y decimos que es la semana comprendida entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre. ¿Qué hay para esta semana? Ya hay una actividad que son las cuentas del balance, ¿cierto? Siempre es muy, digamos, debe ser de mucha recordación que las cuentas del balance son 1, 2 y 3. Son las únicas cuentas que nosotros manejamos, ¿cierto? Por ahora. Entonces las cuentas del balance serían esas, 1, 2 y 3, que serían activos, pasivos y el patrimonio. ¿Qué es lo que se busca con ello? Que nosotros en el momento mismo que hagamos el proceso contable es llevar, digamos así, como a depurar todas esas cuentas que hacemos el libro diario, luego sacamos las cuentas T, luego el balance de prueba, de ahí el estado de resultados, el balance general. Antes de ello, hacemos lo que serían los ajustes y los cierres antes del estado de resultados. Hacemos lo que son los ajustes y los cierres, que serían cerrar las cuentas temporales contra pérdidas y ganancias. Eso lo vemos más adelantico. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que nosotros aprendamos en este momentico a llevar hasta el balance de prueba, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que nosotros nos vamos a ir yendo despaciecito. Aquí tengo unos ejemplos citados. Luego yo hago otro para que podamos nosotros desde allí mirar cómo y en qué proporciones estamos manejando el plan único de cuenta. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos nosotros dentro de esas actividades una tarea que es del 5%. Cristian, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, se te prendió el micrófono, yo te voy a colaborar por este ladito. Sí, profe, qué pena. Vale. Bueno, entonces, dice, con la siguiente información, el estudiante deberá realizar el ejercicio propuesto, donde se pide realizar el libro diario. Eso se los voy a explicar hoy, cómo se hace el libro diario, cómo se hace el libro mayor y cómo se hace el balance de prueba, ¿cierto? Entonces, siempre, y es algo que nosotros debemos, lo voy a hablar en palabras coloquiales, como en palabras nuestras, ¿cierto? Se dice de que en contabilidad todo lo que entra tiene que salir en las mismas proporciones. Si a usted le entraron 5,000 pesos y vas a pagar algo, salen 5,000 pesos. Si te entró un socio nuevo, hizo un aporte de cualquier monto de plata, esa plata te entra y vamos a afectar otra cuenta que sería la de la 31, que es lo del patrimonio. Entonces mire que siempre debemos en ese, ojalá no nos quedemos nosotros con eso, ¿cierto? De decir siempre que débito, algunas débito y crédito, ese sí necesitamos manejarlo. Pero mientras nosotros nos metemos en el cuento, podemos hablar de entradas y salidas. Otros autores hablan de débito, crédito y otros autores hablan de debe y haber. Entonces, nosotros vamos a trabajarlo mientras nos metemos en el cuento. Hablemos de entradas y salidas. No nos vamos a casar con ello porque luego tenemos que identificar y nos podemos confundir. Entonces, así de entrada lo que le digo es eso, ¿cierto? No nos vamos a casar con entradas y salidas porque en un momento determinado nos vamos a confundir. Mire algo muy sencillo y en un ejemplo muy particular. Usted paga nómina. Si se queda con ese concepto de entradas y salidas, en el débito es lo que usted saca para pagar la nómina. Entonces me va a decir, ¿cómo si yo pago, me entra? Ahí entraríamos nosotros como una confusión. Pero, como les digo, siempre es débito y crédito. En todas partes lo vamos a encontrar así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es
lo que se pretende, que nosotros entremos a conocer qué es el libro diario. Y aquí nos dice que es donde vamos a registrar cronológicamente todas las actividades que se tienen. Entonces, desde aquí ya nosotros podemos entrar a mirar cómo esa estructura, cómo se va adecuando ese libro diario, ¿cierto? O sea que toda la actividad que nosotros vamos desarrollando, ya sean ventas, ingresos, pagos, todo se va registrando. Donde se registra se llama libro diario, ¿cierto? Entonces decimos que se van a registrar siempre se afectan dos cuentas, una en débito y otra en crédito. Siempre se afectarán dos cuentas, una en débito y otra en crédito. Entonces, en el momento mismo de nosotros entrar a desarrollar esto, se hace necesario entonces tener presente cuál es la composición que tiene, cómo y en qué proporciones, digamos, hay un modelito, eso existen múltiples modelos, ¿cierto? Pero hay uno muy sencillito que yo les sugiero que lo vamos manejando así, de esa manera, donde viene primero el código, algunos manejan lo que es el nombre de cuenta y la descripción. Y luego, como les digo, afectamos en débito y luego en crédito. Entonces, mire que dentro de este desarrollo, lo que nosotros necesitamos es eso, identificar qué es débito y qué es crédito. Hablábamos de la naturaleza de las cuentas. Y con el ejercicio que acabamos de hacer, que se cerró el día de ayer, la intencionalidad era que ustedes estuvieran relacionándose en un poquitico con el plan único de cuentas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del libro diario, nos dice que debe tener una fecha, un código, un concepto, y aquí nosotros colocaríamos a qué se refiere, ¿cierto? Luego débito y crédito. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que nosotros, de acuerdo a este concepto, identifiquemos la naturaleza de las cuentas, ya sean débitos o créditos. Para ello, miremos entonces un ejemplo. Como les digo, siempre se deben de afectar dos cuentas. Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, me dice, en junio 1, la empresa recibe aportes así. En efectivo, 30 millones de pesos. Como les digo, no nos vamos a casar nosotros con entradas y salidas, pero mientras le cogemos el concepto, relacionamos el concepto, vamos identificando las cuentas si son débito o crédito, ¿cierto? Entradas débito, salidas crédito. Ahí como entre comillas, pues lo de entrada y salidas, para que no nos quedemos con eso. La empresa recibe aportes así, ojo, aportes. Entonces ya hablamos de unos aportes de capital que le entró. De a uno. Pues le entró 3 millones en efectivo y equipo de oficina. Mire, ahí encontramos nosotros que ¿qué le está entrando? Le están entrando en efectivo 3 millones de pesos. Ojo, sería en débito. ¿Qué cuenta vamos a afectar nosotros si fue el aporte de un socio? Entonces, hablamos de las cuentas del balance 1, 2 y 3. Hablamos activos, pasivos y patrimonio. Cuando hablamos del 3, que es el patrimonio, entonces ya identificamos la cuenta, ¿cierto? Entonces ya nosotros desde allí ya podemos decir, ¿qué cuentas vamos a afectar? Vamos a afectar en la primera, usted lo puede hacer de dos maneras. Una, cuenta por cuenta o desarrollarlas todas y luego le hacemos el crédito. Entonces, en efectivo, ya identificamos la cuenta, ¿cierto? O sea que me va a entrar a mí a la 110505, me van a entrar 3 millones de pesos y voy a afectar una cuenta de aportes que sería la 3105, ¿cierto?
Entonces ya usted a ese 3105 le puede agregar el otro 05 y decir aportes de socios, la carreta pues que quiera, ¿cierto? Luego decimos construcciones y edificaciones, una bodega, algo, pero en el plan único de cuentas siempre lo vamos a encontrar así, construcciones y edificaciones, por 50 millones de pesos. ¿Qué le entró a usted? Ya uno. Eso es ingreso al patrimonio. Venga, ellos están aportando, ellos están aportando 3 millones de pesos, luego un edificio y equipos de oficina. ¿Qué cuenta afectaría yo en construcciones y edificaciones? ¿Qué le dice su plan único de cuentas? Búsquelo por la 15. De a uno. Bueno, luego lo miramos. Ahora, equipos de oficina, muebles y enseres por 7 millones de pesos, ¿cierto? Yo puedo, como les digo, todos estos son débitos. Y como son aportes de capital, y si les había dicho al inicio, yo afecto dos cuentas. Entonces afectaríamos estas en débito y la 3105 en crédito. ¿Cómo nos quedaría a nosotros este ejercicio? Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, mire, 110505, el aporte en efectivo, que fue el primer registro. En efectivo, 3 millones de pesos. 1516, construcciones y edificaciones, 50 millones de pesos. 1524, equipos de oficina, 7 millones de pesos. La sumatoria de estas tres cuentas, mire, 3 más 50 millones serían 53 millones, más 7 millones serían 60 millones. Si nosotros sumáramos los débitos y sumáramos los créditos, nos deben de dar siempre sumas iguales. Entonces, en los débitos tenemos 60 y en el crédito tenemos 60, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué cuenta estaremos afectando? Como son aportes de capital, la 310505, capital autorizado de 60 millones de pesos. Entonces, mire que siempre voy a tener dos cuentas. Yo lo hubiera podido colocar también, que es la otra manera que les decía. 110505 contra la 310505 por 3 millones de pesos. Luego podría colocar 151605, 50 millones de pesos, contra la 310505, 50 millones de pesos. Luego, 152405 con 7 millones de pesos y la 310505 con 7 millones de pesos. Si usted suma los débitos y suma los créditos, nos daría a nosotros sumas iguales. ¿Alguno de los presentes tiene alguna duda hasta el momento? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cuentas T o el libro mayor, simplemente es trasladar, así como están en el libro diario. Entonces aquí tenemos caja, luego les muestro una T, les dice caja, 3 millones en el débito. Y construcciones y edificaciones. Si nosotros también otra cuenta, ojo, son varias cuentas que vamos a abrir. En este caso, abriríamos 4 cuentas, pero si hay más movimientos, por ejemplo, de efectivo, más adelante encontramos nosotros que compramos cualquier otra cosa o se hicieron cualquier otro pago en efectivo, no tendría que abrir otra cuenta T. Simplemente en esa vamos haciendo los registros normales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cuentas, es simplemente, mire, de igual manera, débito y crédito. Entonces, para este caso, yo traigo en el débito, abro una cuenta que se va a llamar 110505, caja general, y aquí tengo
En el débito tengo 3 millones de pesos. Entonces, aquí en la cuenta T, en el débito, colocaría 3 millones de pesos. Abro otra cuenta. ¿Cómo se va a llamar? Construcciones y edificaciones. Vengo, ¿está en el débito o en el crédito? Ah, está en el débito. Entonces, abro otra cuenta que se va a llamar 1516, construcciones y edificaciones. En el débito, los 50 millones de pesos. Luego, abro otra cuenta, va a llamar 152405, equipos de oficina con 7 millones de pesos. ¿Está en qué? En el débito. Listo. Ahora, abro otra cuenta que se va a llamar 310505, capital autorizado. ¿Está en el débito o en el crédito? Ah, está en el crédito. Entonces, la colocaría aquí en el crédito. ¿Tienen alguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces, así como están, ¿yo qué hago aquí? Empiezo a saldar las cuentas. ¿Qué es saldar las cuentas? Sumar los débitos y sumar los créditos. Luego, al mayor le resto el menor. Entonces, si en el débito me dio cualquier cosa, 10 millones de pesos, y en el crédito me dio 6 millones, al restarle al débito el crédito me quedarían 4 millones de pesos en el débito. O sea, al mayor le resto el menor, o al caso contrario, ¿cierto? Si usted tiene en el crédito, en este caso, tenés en el crédito 60 millones de pesos, pero se retira un socio, voy a afectar esa cuenta con el débito, con el valor que se retiró el man. Bueno, sacó 10 millones de pesos, entonces lo colocaría en el débito. A 60 millones de pesos, le resto 10, me quedarían 50 millones en el crédito. Esto, así como que esos saldos que acabo de encontrar, el saldo que acabo de encontrar, lo llevo al balance general. ¿Cómo me quedó? Si me quedó en el débito, esa cifra la llevo al débito. ¿Qué me quedó en el crédito? Esa cifra, el saldo que me queda, lo llevo al crédito. Y al sumar débitos y créditos, me tendría que dar sumas iguales, ¿cierto? Entonces, ese sería el trabajo de esta semana, ¿cierto? Yo quisiera compartir con ustedes un ejercicio que estaba por acá desarrollando, como para que entendamos un poquitico mejor esta mecánica y podamos ilustrar algo al respecto, ¿cierto? Entonces, miremoslo aquí. Este sería el libro diario con el cual voy a trabajar. Entonces, mire, me dice, 1 de octubre, se reciben aportes de los socios por 20 millones de pesos en efectivo. ¿Qué cuentas voy a afectar yo? Entonces voy y miro aquí. El 1 del mes 10, el 1 del mes del año 22, me hacen un aporte en efectivo. Como ya sabemos que el efectivo que tenemos, que la cuenta que manejamos en el plano único de cuentas es la 110505. ¿Por qué concepto? Entonces colocamos aquí aporte socios. Ya sabemos que es del capital. Eso, así como lo tengo, ¿cuánto aportaron? 20 millones de pesos. Entonces coloco los 20 millones de pesos aquí. Listo. Como les digo, tenemos que afectar siempre dos cuentas. Si es un aporte de socios, esto se puede quedar en una sola fecha. ¿Y qué otra cuenta voy a afectar yo? La 310505 con el mismo concepto en el débito o en el crédito. Ojo, tenemos que afectar dos cuentas, una en débito y otra en crédito. Entonces esta sería en crédito. Listo. Ahora, la segunda parte me dice,
el 7 de octubre se abre una cuenta bancaria con 9 millones de pesos consignados en efectivo. Entonces, el 7 de octubre se abre una cuenta. Cuando usted saca la plata de la caja y la va a consignar al banco, ¿a dónde entra? Al banco. Entonces decimos apertura de cuenta. ¿Con cuánto hizo la apertura de la cuenta? Con 9 millones de pesos. Ahora, ¿de dónde le salió la plata? Si usted va a hacer esa consignación en efectivo, sale de la caja. Entonces, decimos que es 110505. El mismo concepto. En débito o en crédito. Si ya tengo el débito, voy a afectar el crédito. Ahora me dice, el 21 de octubre vende mercancía de contado, o sea, en efectivo, por valor de 2 millones de pesos. Eso, entonces, mire, me está entrando, a mí me está entrando la plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuentas voy a afectar yo? Voy a mirar y tengo la 47 y eso. Y esta cuenta, esto fue el 21. Venta de mercancía. ¿Por qué valor? 2 millones de pesos. Bueno, aquí lo voy a hacer para que entendamos algo. Lo voy a hacer errado para explicarles el por qué está mal, ¿cierto? Listo. Si usted vende mercancía, como les decía, débito podríamos decir nosotros que es entrada. Si usted vende mercancía, ¿le entró la mercancía? No, señor, salió. Eso es. Entonces, mire, ya usted lo identificó, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente, ya identificando esta cuenta, decimos, listo, me sale la mercancía. ¿Qué le entró? Si aquí le dice, se vende mercancía de contado en efectivo, ¿qué le entró a usted? El dinero. Eso. Entonces hablamos de efectivo, ¿cuánto? 2 millones. Y colocamos el código de la caja, 110505. Y vendimos mercancía por 2 millones. Mire que estamos siempre, como les decía al inicio, todo lo que entra sale en las mismas proporciones. Entonces, aquí ya tenemos el otro registro, ¿cierto? Ahora, me dice, se paga nómina personal de planta, o sea que ya sabemos que es del 5, porque serían 1 ingresos, 1 activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. Entonces, esto es un gasto de nómina. ¿Por qué valor? Por 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué le salió a usted? El sueldo de los empleados. Bien, entonces mire que yo simplemente voy a definir en el libro diario, al identificar ese tipo de cuentas, ya me está diciendo, listo, me salió la plata. ¿Qué le entró? Le va a entrar a la 510506, que serían sueldos. Pues aquí hablamos de salarios. ¿En cuánto? La misma carreta, 5 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, luego me dice que lo pagó
en efectivo, ¿de dónde le salió la plata? De la caja. Muy bien, 110505. Entonces, mire que aquí le puedo colocar pagos, salarios. Entonces, mire que en el momento que les decía yo ahorita, voy a realizar las cuentas de, yo simplemente, la voy a hacer aquí para que la miremos. Aquí vamos a decir nosotros débito y crédito, ¿cierto? Ahora, cuando la estoy construyendo, mire que el solo hecho de identificar yo este tipo de cuentas, me voy a ir a cerrar el tipo de cuentas que estábamos identificando. Entonces, voy a abrir, como les decía, tenemos que abrir ¿cuántas cuentas? Por este lado, una. Póngale un colorcito para que. Aquí tenemos, ¿dónde volvemos a tener caja? Va esto una sola vez. Mire que abriríamos una sola cuenta que nos va a hablar de caja general. Luego abrimos una sola cuenta que se llame aportes, ¿cierto? Luego abrimos una cuenta que se llame bancos. Entonces mire que a medida que yo voy elaborando, puedo ir construyendo mis cuentas de. Simplemente lo que voy a hacer es, de acuerdo al movimiento, voy abriendo las cuentas de, ¿cierto? Entonces, la primera, digamos, que se va a llamar, deme un segundito. La primera se va a llamar el primer registro, llevémoslo allí. Este primer registro en una cuenta T nos quedaría a nosotros de la siguiente manera. Mire que lo que nosotros vamos a hacer es, esto porque me está... Bueno, aquí de carrera pues, ¿qué sucede? Que yo vengo y de igual manera abro una cuenta T como la tenemos aquí en la presentación y decimos, en el débito, si esto es débito, pues lo estamos identificando aquí, esto es débito, lo llevo al débito. Como les decía, abro una sola cuenta, esta me quedaría en el débito, esta segunda me quedaría en el crédito, esta me quedaría en el débito y esta me quedaría en el crédito. Entonces, si yo sumo los débitos de las cuentas que tengo resaltadas, serían 20 más 2, 22 millones. Y aquí tengo 14, 22 menos 14, pero me quedaría el saldo en el débito, ¿cierto? Entonces mire que ese saldo que me quedó aquí, si yo tengo 20, 22, 27 menos 14, esos 13 millones de pesos que me quedan en el débito es el saldo que voy a llevar al balance de prueba en el débito. Y así sucesivamente. Si me quedo en el crédito, lo llevaríamos al crédito, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda. Profe, ese Excel usted no los puede compartir, por favor. Sí, yo te puedo compartir esta hojita.
esta que acabamos de hacer, con el ejemplo. Sí, señor. Sí, para Claro, tenerlo ahí de ejemplo para el ejercicio. claro que sí, Muchas gracias. con todo el gusto. Entonces, mire, en la medida que vamos nosotros construyendo, ya ustedes coloquemos otro ejemplo. Dígame alguna transacción o qué queremos desarrollar. Coloque un ejemplo y yo se lo realizo. Profe, por ejemplo, ahí tenemos uno que es arrendamiento de local. Listo. Si usted mire algo muy particular, si usted no conoce, ese arrendamiento de local es en efectivo o en cheque. El arrendamiento de local es en efectivo o en cheque. Profe, no dice. Ahí Bueno, es ahí como hay uno que lo hacer la quiera salvedad. cuadrar, ¿o qué? Ajá, no. Si no nos dice que es en cheque, asumimos que es en efectivo. Ah, ya. ¿Qué le dice la 5135 a usted en el Plan Único de Cuentas? Alguien que nos colabore ahí con el PUC. Servicios. Muy bien, Sí, dice servicios. listo. Si nosotros, ahí es donde, ahí no es arrendamiento. Si usted, ese era el ejemplo que le iba a colocar. Si usted mire que si no conoce la cuenta, busque arrendamientos, pero es un gasto. Entonces nos debe empezar por 5. ¿Qué le dice? ¿51 Ese qué? es 512005. ¿Qué le dice? Arrendamiento local comercial. Listo. Entonces, ya tiene el primero. Entonces, vamos a llevarlo aquí. Entonces te dice, cualquier fecha. Listo. Aquí tenemos nosotros el código. Si no me dicen que cancelé con cheque, asumo que es en efectivo. Entonces, arrendamientos. ¿Qué estoy recibiendo yo? El arrendamiento de un local, ¿cierto? 5120. 512005. Listo. Y aquí colocamos arrendamiento. ¿Por qué valor? ¿En el débito o en el crédito? ¿Por qué valor? Ese sería en el débito. Y el Muy valor bien. está por 4 millones. Listo. Ahora, ¿qué le salió? Me salió el efectivo. Y ya sabe que la cuenta de efectivo es un activo y es 110505. ¿En el débito o en el crédito? Ese ya sería en el crédito. Claro. Mire que siempre vamos a afectar dos cuentas, una en el débito y la otra en el crédito. Este sería el registro del pago del arrendamiento. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profe, una pregunta. ¿Vale? Los códigos de cuenta hay que memorizárselos, ¿cierto? No, Para que sea un poco. Muere uno loco. uy. Es que estaba Yo le cuento, yo llevo prácticamente trabajando con esto. Llevo casi 20, por ahí 23, 24 años. Y no me sé el 40%, no me sé el 60% de los códigos. Entonces los tengo que buscar, ¿cierto? Entonces, los más comunes,
caja, bancos, inventarios, aportes, gastos, gastos diversos, gastos de nómina, pagos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Eso lo maneja uno cotidianamente, ¿cierto? Entonces, sí, son las cuentas que uno de pronto maneja, pero no, aprendes el plan único de cuentas es muy complicado. Pues tiene muchas No, cosas. sí, señor. No, o sea, como los más, como lo que usted me acaba de decir, son los más, los que más se manejan. Eso Como la es. caja, Esos los son los que otros. regularmente utilizamos, ¿cierto? Caja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos de nómina, gastos diversos. Entonces, mire que uno ya los va mecanizando, que son caja, 1105, bancos, 111005, cuentas por cobrar, 1365 para trabajadores, toda la 13. Entonces usted se ubica con el primero, 13, y ya sabe que son cuentas por cobrar, ¿cierto? Eh, inventarios, mercancías o ya si venta de mercancías, si es, si usted no es, si ese no es objeto social, entrarían como otros ingresos que sería por la 42, así sucesivamente. ¿Qué es tu actividad cotidiana? Iría por la 47. Los gastos de nómina, todos van por el 5, o sea, dependiendo, 51 o 52, si son internos o gastos de administrativos o de ventas. Y cuando ya tenemos gastos ocasionales, por ejemplo, que van a comprar una trapeadora, el azúcar, ya sabemos que son gastos diversos y los sacamos por allá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se maneja, ¿cierto? Entonces, nosotros decir que nos vamos, no, es muy complicado. Hay muchas cuentas que uno ya maneja cotidianamente, entonces, si decirle yo que se lo aprenda. No, 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 no lo recomiendo. Utilice más bien el PUC que hay aquí en Google y ahí, si usted no sabe el código, pero si conoce el nombre, digite el nombre en la búsqueda y de una. Ahí simplemente usted con ello eh, lo identifica. ¿Qué quiere buscar en el plan único de cuentas? Lo que quiera. Usted no conoce la cuenta, coloca el nombre aquí. ¿Qué va a hacer? Va a pagar, digamos, ¿qué quieren pagar? Lo que más nos embala, los servicios públicos. Bueno, ya ese sí es muy fácil, pues 5135. Entonces, mire, aquí en el 5135 yo encuentro servicios. Y dentro de servicios ya tengo aseo, vigilancia temporales. Y aquí tengo acueducto, alcantarillado, energía, teléfono. Y por aquí el gas. Y en la 513595 sería otros. El Internet, porque aquí no lo podemos, algunos no lo meten en telefonía, entonces lo meterían por allá en otros, que sería 513535. Entonces mire que en el momento mismo de nosotros identificar la cuenta de una, los servicios que ya aprendimos a pagar arrendamiento. Listo, si usted va a comprar, por ejemplo, bueno, se acabó, vamos a comprar, a pagar unas fotocopias. Eso no es un gasto común, ¿cierto? Entonces serían gastos diversos. Yo voy a la 5195 y me dice que son gastos diversos. Y aquí en gastos diversos empiezo a buscar. ¿Qué voy a buscar? Fotocopias. Usted me dice, le meto útiles, papelería y fotocopias. Ah, listo, 5195, 30. Mire que es simplemente, y usted no conoce esto. Pues coloca aquí fotocopias. Fotocopiado. Entonces te dan una serie de opciones. 519530, véalo aquí. Le das clic y de una vez te lleva allá. Mire, no hay necesidad de aprendérselo. Aquí es simplemente digitar el nombre y con eso alcanzamos nosotros a identificar, ¿cierto?
¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, qué pena. Dale. Tengo otra preguntita. Lo que pasa es que estuve buscando la naturaleza de la cuenta y no, en algunas partes no lo puedo encontrar. ¿Podría de pronto enseñarme más o menos? Sí, venga. Gracias, Aquí, profe. simplemente, sí, aquí, por un lado, naturaleza de las cuentas. Entonces, mire que aquí contables. Mire, esto es, digamos, algo que nosotros deberíamos conocer, ¿cierto? Entonces te dicen, los activos, ¿dónde aumentan y dónde disminuyen? Los pasivos, ¿dónde disminuyen y dónde aumentan? Esto es del trabajo de la semana pasada. Y este pastelito lo puede tener usted a la mano y esta es la naturaleza de las cuentas, ¿cierto? Cuándo son débitos y cuándo son créditos. Cuándo se aumentan y cuándo se disminuyen, ¿cierto? Y por aquí encontramos, bueno, aquí hay otro ejemplo. Y es, dice, los débitos y los créditos para el balance dónde van. Por aquí los puedes encontrar, pero es muy sencillito, pues. ¿Sí me entendiste? Gracias. Sí, señor. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, teniendo presente que no tenemos más dudas, le vamos a dar por finalizado a este encuentro sincrónico. El día de hoy, Bueno, 31 de octubre. Cristian. qué pena interrumpirlo. No nos olvide con el Excel. Muchas gracias. Nada. Dale. Le vamos a dar por terminado al encuentro sincrónico número 3 de Fundamentos de Contabilidad. Que tengan una feliz noche.